Noche cerrada en una villa romana cualquiera. La luna se asoma tímida tras las nubes, pero no ilumina suficiente para alejar ese frío que se cuela en cada rendija, en cada poro. No hay calefacción, ni gas, ni electricidad, solo el silencio roto por el crepitar lejano de una fogata, apenas un suspiro de calor en un mundo helado. Imagínate las casas, paredes de piedra y barro, suelos fríos que parecen absorber el calor del cuerpo, ventanas diminutas que apenas dejan pasar el aire, pero también el frío. Afuera, la humedad cala los huesos. Adentro las familias tiemblan bajo mantos ásperos, acurrucadas cerca de braseros que queman con desesperación. Velas diminutas intentan vencer la oscuridad, pero no logran ni calentar ni espantar el miedo a la noche. ¿Cómo sobrevivían en Roma a estas noches que mordían la piel? ¿Con qué abrigo contaban cuando el frío les golpeaba sin piedad? ¿Qué secretos guardaban para no ser víctimas del hielo? No existían las comodidades modernas, pero tampoco la resignación. Había ingenio, costumbre y una resiliencia que hoy parece increíble. ¿Tú cómo crees que lo lograban? ¿Te imaginas durmiendo con la ropa que tenían o con solo un pequeño brasero a su lado? Antes de seguir, te invito a que des like si alguna vez has sentido ese frío imposible de olvidar. Comenta cuál crees que era el truco más sorprendente para sobrevivir y comparte este misterio con tus amigos que odian el invierno. Vamos a descubrir juntos cómo Roma resistía al frío sin ni siquiera un calefactor. En la Roma helada, la vestimenta no era cuestión de estilo ni lujo, sino de pura supervivencia. Nada de telas delicadas o finos bordados para las noches que mordían hasta los huesos. La ropa era la primera línea de defensa contra el frío, una armadura tejida con la paciencia y el saber ancestral. La base era la lana, sí, esa fibra gruesa, áspera y resistente que muchos hoy evitarían, pero que para un romano era oro puro cuando bajaban las temperaturas. La lana mantenía el calor corporal atrapado y alejaba la humedad. ¿Sabías que en verdad la lana era tan valiosa que no todos podían permitírsela? Los campesinos más humildes a menudo mezclaban otras fibras para estirar sus mantos, mientras que los ricos exhibían capas de pura lana y pieles importadas, algunas traídas de lugares remotos como la Galia o las montañas del norte. La túnica, simple y funcional, era la prenda básica para todo romano, hombre o mujer, pero la verdadera defensa venía con las capas y mantos, esos grandes pedazos de tela que se enrollaban, doblaban y ataban para crear un escudo flexible contra el frío. El paenula, una capa con capucha impermeable, era muy apreciada en invierno, mientras que los soldados llevaban mantos más pesados, diseñados para aguantar noches en el campo, húmedas y heladas. Imagínate la textura, rugosa al tacto, áspera en la piel, pero cálida y pesada al mismo tiempo, como un abrazo firme que no suelta. La ropa era incómoda, sí, pero valiosa. Una mezcla de necesidad y economía dictaba quién podía permitirse la mejor protección y quién debía conformarse con lo que había. Y aquí una pregunta para ti. ¿Sabías que para las noches más crueles, algunos romanos usaban pieles de animales, no solo para abrigarse, sino como símbolo de estatus? ¿Crees que la moda invernal de Roma fue más pragmática o un reflejo social? Porque en esa lucha contra el frío, la ropa era tanto un salvavidas como una declaración. El fuego era, sin duda, la llama sagrada que mantenía viva la esperanza de calor en las casas romanas. No solo un elemento de supervivencia, sino un ritual, una compañía y un motor que alimentaba el alma en las noches gélidas. En las viviendas más humildes, el fuego se encendía en un simple hogar de piedra o barro dentro de la cocina. Allí, la leña chisporroteaba, arrojando destellos y sombras danzantes que se extendían por las paredes. Pero el calor era efímero, se disipaba rápido, escapaba por techos bajos y ventanas diminutas. ¿Sabías que esas pequeñas ventanas, lejos de ser un defecto, eran una estrategia para no dejar entrar más frío? Las casas romanas estaban diseñadas para conservar el calor, con gruesas paredes y suelos que absorbían la energía del fuego para soltarla lentamente durante la noche. Para moverse y mantenerse calientes fuera del hogar, los romanos usaban braseros portátiles, pequeñas cajas de metal o cerámica llenas de brasas vivas. Eran un recurso vital en habitaciones sin chimenea y en las villas rurales donde no llegaba el lujo del hipocausto. El hipocausto, una maravilla tecnológica de la Roma imperial. Este sistema revolucionario consistía en calentar el aire bajo los suelos
y dentro de las paredes mediante hornos, enviando el calor a los baños públicos y las casas de los más ricos. Imagínate caminar sobre suelos tibios en pleno invierno, mientras afuera el viento helado azotaba sin piedad, una sensación casi mágica para su época. Pero mantener el fuego vivo no era tarea fácil. Los romanos tenían sus trucos, vigilaban las brasas sin cesar, usaban leña seca y almacenaban grandes cantidades para no quedarse sin combustible. El humo, sin embargo, era un enemigo constante, porque sin chimeneas adecuadas, el riesgo de intoxicación o incendio estaba a la orden del día. ¿Cómo crees que lograban sobrevivir sin incendiarse o asfixiarse? ¿Y qué pasaba cuando el viento soplaba con fuerza y apagaba las llamas? El fuego era tanto un salvador como una amenaza, y el equilibrio entre ambos dictaba si una familia pasaba la noche en calor o en peligro. La batalla contra el frío no se ganaba solo con mantas y fuego. También se libraba en el interior, con cada sorbo y cada bocado. En las villas romanas, cuando el termómetro caía a grados gélidos, la familia se reunía alrededor de la mesa para preparar la cena, un ritual de calor que mantenía vivos el cuerpo y el ánimo. Imagina la escena, el aroma a hierbas frescas mezclado con el humo de la leña, una olla humeante sobre el fuego, y la expectativa de un caldo robusto y lleno de sabor. No era chocolate caliente ni bebidas modernas, sino infusiones de plantas medicinales, vino especiado y sopas contundentes que parecían abrasar desde dentro. El vino caliente aderezado con canela, clavo y pimienta, no solo calentaba el cuerpo, sino también el espíritu. ¿Sabías que un trago podía hacer que un romano sintiera hasta 5 grados más de temperatura corporal? Era una bebida para los valientes, para enfrentar el frío con fuego interno. Las sopas y caldos, a base de legumbres, cebada y verduras de temporada, no solo nutrían, sino que eran un escudo contra el frío. No se trataba de comer por comer, sino de un ritual que preparaba al cuerpo para resistir la noche. Las especias usadas no eran un capricho. Pimienta, jengibre y otras hierbas tenían fama de activar la circulación y generar calor. En la cocina, la familia movía rápido, conscientes de que cada minuto contaba para no perder el calor. El frío no esperaba y cada plato era una promesa de supervivencia. ¿Te imaginas cómo ese caldo humeante podía transformar una noche helada en un momento de confort y lucha conjunta? Ahora te pregunto, ¿cuántos grados crees que podría subir tu cuerpo con solo un sorbo de ese vino caliente? ¿Y sabías que, para los romanos, las sopas eran mucho más que comida, un verdadero ritual para aguantar las noches más duras? Cuando el frío se volvía un enemigo implacable, los romanos recurrían a lo que hoy llamaríamos calor humano. Dormir en grupo no era solo una cuestión de espacio, sino una estrategia de supervivencia. Imagina a varias personas, acurrucadas en la misma habitación o cama, compartiendo el calor de sus cuerpos, como una barrera contra la noche helada. El contacto piel con piel era el mejor aislante que podían tener, una defensa natural que ningún manto o brasero podía reemplazar. Y no solo entre humanos, los animales domésticos, desde perros hasta gatos, tenían un papel crucial. No era raro que fueran invitados a compartir la cama. Su calor vital, una pequeña fogata ambulante que protegía a sus dueños. Pero la resistencia al frío iba más allá del calor físico. Había rituales y costumbres para espantarlo. Algunos hogares encendían ramas aromáticas, cuyas fragancias no solo calentaban el aire, sino que también calmaban el espíritu inquieto de la noche. Otros dejaban las puertas abiertas para que el aire frío circulara, una práctica que hoy nos parecería una locura. Sin embargo, los romanos sabían que un poco de aire fresco evitaba la humedad estancada, que podía ser mucho peor para la salud que el frío mismo. Estas costumbres reflejan una sabiduría popular que trascendía la lógica moderna. ¿Te imaginas durmiendo apretado junto a varias personas, y hasta animales, en una habitación sin calefacción? ¿O dejando la puerta abierta a sabiendas de que el viento gélido entraría? Métodos que hoy parecen extraños, pero que para ellos eran vitales. ¿Y tú? ¿Te animarías a probar alguno de estos métodos? ¿Crees que el calor humano puede ser más poderoso que cualquier tecnología moderna para combatir el frío? La lucha contra el invierno en Roma no solo era física, sino social y cultural. Una batalla donde el cuerpo a cuerpo era la última defensa. Sin gas, sin electricidad, sin calefacción central, los romanos enfrentaban las noches más heladas con una combinación sorprendente de ingenio, tradición y adaptación.
No solo sobrevivían, sino que vivían el invierno como un desafío colectivo y cotidiano, donde cada fuego, cada abrigo y cada ritual tenía un propósito claro: resistir y conectar. Hoy, en plena era tecnológica donde damos por sentado el calor automático, es fácil olvidar esa lucha ancestral, pero la historia romana nos invita a reflexionar. ¿Qué tanto valoramos lo que tenemos? ¿Cuánto nos apoyamos en la comunidad cuando llega el frío? Ellos no tenían termostatos, pero sí tenían recursos naturales, sabiduría social y, sobre todo, una resiliencia que hoy parece legendaria. Sus costumbres nos recuerdan que el frío no es solo un enemigo, sino un maestro que obliga a la creatividad y a la solidaridad. A veces, esa mezcla de pragmatismo y humanidad era la única manera de sobrevivir. Quizás, en nuestro invierno moderno, donde el calor es un lujo común, también podríamos aprender a vivir con más respeto hacia esos instintos básicos que alguna vez salvaron vidas. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del invierno romano, un recorrido por las noches donde la piel sentía el mordisco del frío y el espíritu encontraba maneras de resistir. En Legado Romano, seguimos explorando juntos esas historias que el tiempo no olvida. ¿Quién dijo que el frío era solo enemigo? Para los romanos, fue un maestro que enseñó a vivir mejor.